Hola a todos, un saludo. Bienvenidos a esta nueva actividad del canal del Externado de Medicina Interna del Hospital Roosevelt de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC. Y hoy y la próxima semana vamos a tener un par de temas muy relacionados y que pues, son muy importantes para la salud a largo plazo de nuestros pacientes. El día de hoy vamos a enfocarnos en el tema de la sarcopenia. Esto es un tema pues, que yo creo que afortunadamente en los últimos años se ha venido discutiendo más frecuentemente. Ya vemos en congresos nacionales e internacionales pues una mayor cantidad de tópicos relacionados con este aspecto que tiene que ver con el envejecimiento pues poco saludable, llamémosle de esa forma, y que pues determina muchos riesgos a largo plazo para nuestros pacientes. Sin embargo, pues es importante que tengamos claros algunos conceptos, sobre todo si se puede o no hacer algo para reducir su impacto. Y efectivamente, pues sí se puede, o sea, sí se puede. Inevitablemente todos vamos a partir de cierta edad. Algunos dicen que a partir de los 30, otros que a partir de los 40, 45, pero el punto es que en algún momento de nuestro proceso normal de envejecimiento, el cuerpo va a empezar a perder masa muscular. Esto es natural, es hasta la fecha inevitable. Tiene que ver con muchos factores metabólicos, endocrinos, mitocondriales, que no vamos a discutir en detalle, pero que a la larga provocan que perdamos entre un 3 y un 5% de la masa muscular total que hayamos adquirido hasta esa edad y que perdamos esa cantidad cada 10 años. En promedio se considera que más o menos se pierde 1% de la masa muscular después de la edad de los 40 o 45 años de edad, pero la cantidad de pérdida y la velocidad de la misma se puede alterar, se puede modificar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a ver en un ratito, pero podemos hacer varias situaciones para lograr reducir su impacto. Tenemos que tener claro que la sarcopenia es obviamente una pérdida de masa muscular. Esto es un proceso natural, como ya dijimos, se da a partir de los 30, 40, 45 años de edad, pero en algún punto se da. Puede llegar a afectarnos ya de forma más importante, generalmente después de los 60 o 65. Nos va a dificultar incluso procesos tan simples como levantarnos de una silla o empezar a caminar, hacer tareas cotidianas. Ese es el problema principal, la funcionalidad. Nos afecta mucho nuestra funcionalidad general. Pero a la vez va a aumentar los riesgos de una serie de situaciones, sobre todo los que tienen que ver con una mayor probabilidad de caídas, fracturas por las mismas, hospitalizaciones, pero también tiene que ver de forma pues cada vez más clara y directa con otras alteraciones, por ejemplo, alteración de la microbiota intestinal, alteración de los mecanismos de regulación de la inmunidad y de la inflamación, alteración de la circulación y oxidación de los tejidos, alteración también del balance trombogénico, antitrombogénico. O sea, todas estas situaciones se van a alterar de forma muy relacionada con el desarrollo de la sarcopenia. ¿Qué factores pueden agravarla? Enfermedades crónicas. O sea, ciertas condiciones médicas van a acelerar la pérdida muscular, sobre todo las de tipo crónico degenerativo, problemas neurológicos, situaciones pulmonares, diabetes mellitus, todo lo que en algún momento impida que los pacientes o dificulte que los pacientes puedan conseguir una buena alimentación, un buen descanso y una buena rutina de ejercicio crónico. El sedentarismo, de hecho, es uno de los factores que contribuye de forma más importante. La falta de ejercicio es una situación cada vez más frecuente y que altera o acelera el desarrollo de la condición de la sarcopenia. Obviamente, pues también cambios endocrinos, cambios hormonales, sobre todo después de la menopausia en mujeres, ya los hemos comentado, y también las que tienen que ver con la andropausia, es decir, el descenso en la producción de testosterona en varones, que generalmente se va a dar después de los 60 o 65. Puede darse antes, también por factores de la misma estilo de vida, dieta, ejercicio, un sueño adecuado, una dieta poco saludable, también va a ser otro factor, sobre todo si la alimentación es deficiente en el aporte de proteínas, que es algo más frecuente conforme uno va ganando edad. ¿Cómo evaluamos la sarcopenia? La forma principal es evaluar la fuerza de agarre. Este es el indicador clave de salud muscular y es un predictor de riesgos, sobre todo cardiovasculares y metabólicos. Pero también podemos evaluarla
de forma pues más o menos adecuada con la velocidad al caminar. Si el paciente camina menos de 80 centímetros por segundo, esto indica que el paciente va a tener un mayor riesgo de tener sarcopenia y todos los riesgos asociados a la misma. También podemos evaluar su masa corporal magra. Este pareciera ser un indicador menos relevante que la funcionalidad y pues tiene que ver con eso. Pues no importa solo que yo tenga o no tenga músculo o cuánto músculo tenga, sino que el músculo sea funcional, que sea efectivo para hacer su función. Las consecuencias de la sarcopenia, aparte de lo que ya dijimos de funcionalidad, esa alteración funcional se va a ver asociada a un mayor riesgo de hospitalización, porque casi se duplican las probabilidades de que un paciente tenga esta situación, esta complicación, en relación a los pacientes que no tienen sarcopenia, ¿sí? O que no tienen el mismo nivel de sarcopenia. También se aumenta de forma muy importante el riesgo de lesiones severas graves por fracturas, columna, cadera o también otras áreas del cuerpo. Y a la larga lo que vamos a tener es un paciente que va a ir perdiendo independencia. O sea, se le va a dificultar vivir de forma autónoma conforme vaya pasando el tiempo, conforme gane edad. Algunas maneras que tenemos de reducir la velocidad de estos problemas o el desarrollo de estos problemas. Primero, los ejercicios. Hay que iniciar una rutina de ejercicio paulatina, empezar despacio, encontrar una rutina que el paciente pueda manejar. O sea, yo no le puedo pedir a un paciente que lleva muchos años de no hacer ejercicio y que funcionalmente no está bien, yo no le puedo pedir que se vaya a correr 10 kilómetros al día. O sea, es prácticamente imposible. Tengo que adaptar la rutina que le voy a sugerir a mi paciente de acuerdo a su condición. De eso vamos a hablar un poco más detalladamente la próxima semana, que pues ahí vamos a colgar la próxima presentación. Y pues nos vamos a enfocar en este tema del ejercicio para adultos mayores, cómo podemos empezarlo y cómo lo podemos progresar. Además, pues obviamente hay que trabajar todos los grupos musculares. Aquí casi siempre vamos a tener, pues, no sé, la queja o yo lo tomo más bien como una especie de excusa de los pacientes. De que, mire, es que doctor, me dijeron que tenía problemas en las rodillas, entonces ya no puedo hacer tal cosa. La verdad es que muchas veces son eso, excusas. Tener problemas de rodillas, tener problemas de alguna limitante funcional no es un obstáculo o no debe ser un impedimento para que el paciente pueda hacer algún tipo de rutina para favorecer el trabajo muscular en todos los grupos musculares del cuerpo. Hay que enfocarse, de hecho, en el entrenamiento de fuerza. Se pueden hacer flexiones, o sea, lo que llamamos aquí despechado o abdominales, push-ups, plancha, planta alta, planta baja, ejercicios isométricos. O sea, el tema es que yo, de acuerdo a la capacidad funcional del paciente, voy a darle la recomendación que se adapte mejor a su condición. Porque si no, después me va a decir que, pues, que no pude ir al gimnasio, que, no, que se había metido en una escuela de natación y ya no pudo ir porque pues, ya no pudo pagar o mucho frío, qué sé yo. Siempre va a buscar alguna especie de excusa al paciente. Entonces yo le tengo que dar algo que pueda ser muy práctico, fácil de hacer, que no requiera equipo especial y que lo pueda hacer en la casa pues en un periodo de unos 10, 15 minutos. O sea que no, tampoco tiene que ser 2 horas de ejercicio diario. Y debe ser constante el paciente. O sea, el ejercicio se debe hacer de forma constante, debe ser uno perseverante. Hay que perseverar. Aún un tiempo tan corto como 5 minutos de actividad física al día, pues son mejores que nada. Y esto también ya está demostradísimo, totalmente conocido o reconocido, que mientras más sedentario soy, más riesgos tengo. Y mientras menos lo soy, mientras más me muevo, menos riesgos voy a tener. El otro punto muy importante para reducir el impacto de la sarcopenia es la alimentación correcta. Y aquí también hay un problema porque también de forma natural, los cambios que se van dando con la edad en el sistema de la saciedad y recompensa, pues hacen que los pacientes ya no deseen mucho el consumo de proteínas. O sea, prefieren comer verduritas o frutas y ya no comen, pues, pollo, pescado, carne. O sea, no tienen una buena fuente de proteína y ese es tal vez el punto más importante en este grupo de pacientes. Asegurarnos de que su dieta cotidiana contenga por lo menos 1.2 gramos por cada 900 gramos de peso corporal, ¿sí? de proteína, como aporte de proteína. Y tienes proteínas de buena calidad. Además, pues uno podría considerar el uso de algunos suplementos. Por ejemplo, que el paciente tome proteína, que tome aminoácidos, que tome creatina también podría ser una buena estrategia, pero tiene que ir unida al tema de ejercicio y estilo de vida saludable. Fuentes de omega 3. ¿no? Aquí menciona aceite de pescado, pues, pero básicamente es la piel del pescado. Alimentos como aguacate, frutos secos o un suplemento específico de omega 3, vitamina D
que todos estos pues también tienen una base de sustento de evidencia científica suficientemente buena como para sugerir que el paciente los tome a largo plazo para lograr beneficios, pero tiene que ser así, consumidos a largo plazo. La dieta debe ser balanceada, debe ser equilibrada, combinar las proteínas con el ejercicio para pues, tener unos mejores resultados a largo plazo. Nuestro plan de acción contra la sarcopenia entonces va a incluir en nuestra consulta médica que uno como médico esté abierto a discutir estos temas con el paciente. O sea, no solo, pues si llegó para el control de la presión, bueno, pues ya, está bien su presión, vaya a su casa, o si llegó para el control de la glucosa, ya mejoró, vaya a su casa, sigue igual, no. Hay que buscar, sobre todo en pacientes de riesgo, que ya serían todos los de arriba de 50, 60 años de edad, si el paciente está haciendo algo para evitar esto. Entonces hay que discutir esto con el paciente e incluso, pues si el paciente tiene dudas, con más razón, establecer una rutina de ejercicios adecuada al contexto del paciente, sobre todo enfocándose en entrenamiento de resistencia. Pero tenemos nosotros como médicos también que estar, pues si bien no vamos a volvernos entrenadores personales, porque ese no es el fin tampoco, pero sí tener un conocimiento mínimo de cómo sugerirle al paciente empezar o reiniciar una rutina de ejercicio y cómo ir progresándola. Y pues incluso si el paciente lo necesitara, pues darle el contacto de algún terapista físico o algún entrenador personal que nos ayude en el proceso, pero es muy importante darle una orientación más específica al paciente, no solo decirle haga ejercicio, y mire qué hace, no. La alimentación, aquí igual, no voy a reemplazar jamás el trabajo de una nutricionista o un nutriólogo entrenado, pero ese es su trabajo, ese es su chance, como decimos aquí en Guatemala. Pero sí también tengo que tener como médico un nivel suficiente de preparación para darle un consejo al paciente, sobre todo asegurar que tenga una ingesta correcta de proteínas y nutrientes esenciales para su salud. Y le tengo que dar un seguimiento de forma regular para ir evaluando cómo progresa e ir ajustando los planes de acuerdo a las condiciones, no solo a su condición física, sino a sus condiciones de vida. Por ejemplo, si un paciente, pues desafortunadamente tiene algún problema personal o familiar o incluso laboral muy intenso, muy fuerte y pasa por un periodo de su vida muy difícil, pues uno va a entender que ahí se le va a dificultar pues hacer la dieta al 100% o hacer ejercicio de forma correcta, pero pues uno debe estar como apoyando en ese proceso para que en cuanto sea posible reiniciemos con todos los cuidados que el paciente deba tener y continuar. Con esto concluyo la actividad por el día de hoy. Espero que sea, como siempre, de utilidad y pues también espero encontrarlos de nuevo en la próxima sesión dentro de una semana. Les envío un cordial saludo y hasta la próxima.